Bien, buenas tardes. Carlos Tamares Mañaná, psicólogo industrial de profesión. En este caso estaremos trabajando con el módulo de psicología escolar, la sección 2 de Santiago. Hoy es viernes 27 de septiembre de 2024. El tema que nos compete el día de hoy serán los riesgos laborales enfocados al área educativa. Entonces con nosotros va a estar la sección de Santiago y esperemos que los chicos puedan disfrutar de la presentación que le acabamos de preparar. Bien, antes de iniciar con la presentación formalmente, es bueno esbozar que los riesgos laborales generalmente están presentes en todos los ambientes. Donde quiera que hay trabajo, hay riesgos. Aún sin haber trabajo, hay riesgos. Generalmente cuando el humano nace, ya nace con riesgos de por sí. Entonces, el riesgo está presente en toda nuestra vida, en todos los ambientes y en el mundo del trabajo, en el mundo escolar, pues justamente también está presente. En el área escolar es difícil enfocar este tema porque no se siente como una especie de empresa. Si vemos el colegio, si vemos la escuela como un ente organizacional productivo, entiéndase como una empresa, pues podemos perfectamente enfocarnos en algunos de los riesgos que vamos a ver. Hoy vamos a pasear por algunos de los riesgos que generalmente presentan los docentes y el personal administrativo. Vamos luego entonces a tocar un poco, cuando hablemos de los riesgos psicosociales, vamos a tocar un poco de algunas de las estrategias que podemos aplicar para ellos, o sea, para evitarlos o para tratar de prevenirlos en el caso de. Y en el otro punto, pues, vamos a enfocarnos en dos documentos básicos. Vamos a enfocarnos en la guía de riesgos del Ministerio de Trabajo y la guía de riesgo para desastres del Ministerio de Trabajo, y vamos a enfocarnos en el índice de seguridad escolar del UNICEF. Pero estos dos lo vamos a tocar brevemente, no vamos a detallar mucho porque es un insumo ya para otro módulo que es emergencia y desastres escolares. Bien, vamos a ver. Bien, lo primero es que este índice escolar, el índice de seguridad escolar, ese documento que fue preparado por UNICEF a través de un proyecto llamado DIPECO 7, ese índice de seguridad escolar resalta perfectamente algunas de las cosas que nosotros tenemos que entender con relación a los ambientes escolares y los ambientes laborales dentro de las escuelas. Resalta la vulnerabilidad y la vulnerabilidad constante a la cual se ven sometidos los docentes. En este caso, y por favor, permítanme leer un poquito, dice: entre los factores que determinan la vulnerabilidad de los centros educativos, encontramos la falta de conocimiento sobre las amenazas presentes en el territorio donde se ubica el centro educativo, equivocados sistemas constructivos, formas de construcción, ampliaciones inadecuadas, faltas de inspección, supervisión técnica de los procesos de atención y al alto nivel de deterioro que se encuentran algunas edificaciones debido a la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, contando además la exposición ante diversos riesgos sociales, tales como violencia, trabajo infantil, adolescente y drogadicción, y otras adicciones como ludopatía, embarazos adolescentes, bullying, desnutrición, entre otros. Esta guía empieza a detallar ahí bien claro esos factores, esos elementos que amenazan constantemente la vida escolar, la vida de quienes pernotan como empleados de un centro educativo. Entonces, dentro de todo esto, pues vamos a definir ahora cómo son los riesgos relacionados con algunos de estos factores, algunos de estos elementos. Entiéndase que, como bien acabamos de leer, todo eso que listamos son amenazas. Son elementos que están constantemente en acecho del personal que está dentro de un centro escolar. Llamémosles entonces, dentro del término de la salud y seguridad ocupacional, le llamaremos peligro. Bien,
Entonces, un centro educativo en mal estado, una violencia a lo interno del centro, una parte de la, ¿cuál fue que dije? La violencia, el trabajo infantil, por ejemplo, dentro del centro, todas esas son cosas, elementos que acechan, como dije anteriormente, al educador, al personal administrativo. Son peligros que están ahí latentes y que sencillamente debemos estar pendientes de ellos. Entonces, vamos perfectamente a ilustrar lo que son los riesgos. Hemos traído aquí un buen ejemplo con una maquinaria, ¿no? No encontré una máquina para ilustrar la parte educativa, pero sí con relación a la parte de construcción. Tenemos una maquinaria que tiene levantado, en este caso, una tubería. O sea, ustedes me dirán, pero eso es riesgo. No, no es riesgo, es un peligro. Y si leemos justamente la definición que tenemos en la pantalla, vamos a encontrar que el riesgo es la exposición a ese peligro. O sea, yo puedo tener un peligro, pero no puede ser riesgo, hasta que el humano o algún equipo se ve sometido a la situación, al peligro como tal. Bien, entonces ahí ya cuando hay una amenaza a algún ente más débil, pues sencillamente podemos hablar de que existe un riesgo. Bien, entonces vamos a ver que el riesgo es igual a la exposición al peligro. Yo puedo tener el peligro, pero mientras no tenga nadie sometido al peligro, pues no hay riesgo. Bien, estamos claros ahí. Y una fórmula sencillita, porque existen varias, pero una fórmula sencilla, el riesgo sencillamente es igual a la multiplicación del peligro por la exposición. Bueno, cuando hablemos de matrices, por ejemplo, vamos a involucrar otros elementos como la severidad y la frecuencia, ¿no? ¿Qué tanto se expone la persona al riesgo o al peligro para tener el riesgo? Entonces ahí tenemos ya un índice de riesgo. Pero mientras tanto vamos a tener peligro y exposición. Digamos, un grupo de niños que tienen una trifulca, uno de ellos intenta ingresar con algún tipo de objeto para agredir a los demás y el profesor intenta separar a esos jóvenes. El peligro es la violencia que hay entre los niños y la exposición es un profesor que intenta separar a los chicos armados. Bien, entonces ahí el profesor está corriendo un riesgo. Ya los niveles de riesgo se van a tratar cuando hablemos de las matrices. ¿De acuerdo? Y justamente aquí podemos ilustrar algunos elementos comunes dentro de los centros educativos. En los centros educativos tenemos cocina, en los centros educativos tenemos baños, tenemos llave para la jardinería, pueden haber algún espacio mojado, algún aceite que se bote. Hay algunos politécnicos, por ejemplo, que tienen talleres, laboratorios, y puede haber algún derrame, por decirlo así. La primera lámina pues nos ilustra el resbalón, ¿no? La escalera también, caídas tanto al mismo nivel como a diferente nivel. Luego entonces tenemos la de carga, la de la acumulación de materiales a un nivel bastante amenazante, estantes, ahí tienen una ilustración más o menos de algunas situaciones a la cual pueden estar expuestos los docentes y o el personal administrativo de un centro escolar. Entonces, ¿qué se hace para evitar la situación? Tenemos la gestión del riesgo. En este caso, vamos a hablar de la gestión del riesgo laboral, porque el ambiente que estamos conversando es un ambiente de trabajo, ¿bien? Pero hay una gestión del riesgo a desastres, hay una gestión de riesgo financiero y así sucesivamente. En este caso vamos a hablar de la gestión de riesgo laboral, que, como bien dice la definición, son acciones integradas de prevención, de mitigación, de evitar o minimizar cualquier situación que pueda crearnos algunas situaciones o algún tipo de daño, no tanto a la persona, sino también al mismo centro. Y debajo tenemos la etimología prácticamente de las dos palabras. El riesgo, o sea, la gestión, perdón, es sinónimo de administración, gerencia,
dirección, gobierno y conducción. El riesgo, como ya mencionamos anteriormente, es exposición al peligro. Entonces, gestión del riesgo es la administración de esos peligros y esas exposiciones a los peligros. Aquí tenemos la pirámide que generalmente utilizamos para describir los niveles del riesgo. Cuando vamos a hablar de los niveles del riesgo, vamos a ver, por suerte, creo que todo el mundo entiende el color de la pirámide, ¿verdad? Tipo semáforo. Entonces vamos a tener riesgos aceptables, riesgos tolerables y riesgos no tolerables. Entonces, riesgos aceptables, por ejemplo, aquí, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos un riesgo de este tipo? Pues mantener la situación, mantener todo lo que tenemos, lo que estemos haciendo. Un ejemplo, yéndonos al área de la construcción, usted puede tener con una construcción de un edificio de 5 pisos y sencillamente usted tiene algunos riesgos, madera tirada, algunas herramientas mal colocadas. Entonces, son unos riesgos que hay que prevenirlos, claro está, hay que organizarlos, pero a veces en el día a día es imposible que el obrero se dedique mientras está laborando a recoger las maderas que va haciendo como desperdicio. Entonces hay un riesgo entre comillas tolerable. Bien, para ilustrar, un riesgo en el área educativa que puede ser tolerable, por ejemplo, las discusiones dentro de dos, como hablamos ahorita, las discusiones de dos chicos. O sea, hacemos que traten de entenderse, intervenimos como orientadores, intervenimos esa discusión, tratamos de que los chicos lleguen a algún tipo de acuerdo para que la discusión no llegue a alguna situación. Generalmente yo digo que en el área escolar la invasión cultural es el problema. O sea, lo que el chico es afuera intenta traerlo dentro. Entonces hay que evitar de que en esas situaciones de discusiones pues no lleguen esos problemas a llegar a que la cultura de afuera entre hacia nosotros. En la parte del riesgo tolerable podemos tomar medidas como cuáles. Por ejemplo, hablando justamente de la construcción, volviendo otra vez al área de construcción, yo puedo sencillamente suministrarle botas a mi personal. Yo puedo suministrarle cascos, que si cae algo de allá arriba, es un riesgo que, bueno, podemos decir que siempre van a estar cayendo cosas. Entonces, sencillamente, pues, lo que vamos a hacer es que le suministramos cascos para evitar situaciones, ¿no? Porque sencillamente no controlamos de que a alguien se le caiga alguna herramienta. Entonces, suministramos equipo. No controlamos de que una madera quede con los clavos hacia arriba, pues suministramos botas, ¿bien? Y en el caso de los riesgos no tolerables, sencillamente son riesgos extremos que lamentablemente ahí, cuando ingresa un asesor, un inspector del ministerio, generalmente manda a detener cualquier empresa. Si hay un riesgo no tolerable, se supone que hay que detener todo para poder intervenir ese riesgo, porque la no tolerancia nos dice que está amenazando vidas y o está amenazando la misma empresa o la misma obra, por decir algo. Bien, entonces tenemos esos 3 niveles. Cuando vemos un riesgo que podemos manejarlo, podemos hablar de un riesgo aceptable, un riesgo que más o menos podemos evitarlo, podemos hablar de tolerable, y cuando hay un riesgo que es intolerable, incompatible con el trabajo, estamos hablando de algo no tolerable. Entonces, en los centros educativos vamos a tener esta clasificación de riesgos. Riesgos físicos, riesgos psicosociales, riesgos químicos, biológicos, riesgos ergonómicos y otros. En los otros, por ejemplo, podemos empezar a conversar sobre amenazas naturales, ¿verdad? Un sismo, por ejemplo, entra en el renglón de otros riesgos. Bueno, empecemos entonces a detallar cada uno de estos riesgos. Para esta presentación hemos traído algunas láminas, algunas fotos de los trabajos que hemos realizado en algunos centros educativos para ilustrarles. Inicio con la guía
para la elaboración de planes escolares de gestión de riesgo. Este es un documento del cual yo fui parte del equipo que lo conformó, aunque no aparecemos en los créditos, pero sí nuestra hermana Indiana Tamares aparece como la persona que revisó el estilo. El doctor Franklin Gómez fue el editor. Nosotros estuvimos en colaboración haciendo los levantamientos de todas las informaciones. Este documento se le va a facilitar a ustedes para tenerlos en el chat y en la plataforma también vamos a engancharlo. Iniciemos con los riesgos. Bien, las caídas. Bueno, la mayoría de fotos son de Santiago, es bueno que lo sepan. Este es un centro educativo que fíjense el tipo de escalones que tiene. Aquí, cuando fuimos a este centro, justamente hicimos la entrevista y el levantamiento de algunos de los elementos que podían ocasionar algunas situaciones, pues nos habían dicho que los escalones eran justamente uno de los elementos que llevaban los chicos mucho a caerse, en el caso de los estudiantes. Y llegaron algunos profesores también, mientras estaban gestionando con los chicos, llegaron a tropezar. Entonces, de los accidentes que levantamos en ese centro, pues sencillamente ese es uno de los riesgos que creaba caídas y tropiezos. En otro de los centros, pues estuvimos evaluando el caso del piso. Generalmente los pisos son unas losetas que hoy en día están un poquito como obsoletas, ya para las casas no la utilizamos, pero aparentemente para los centros educativos no sé si es norma. Tengo que ver el material de construcción de edificaciones escolares, pero en este caso, esta foto que vemos, vamos a ver, déjame ver si me puedo, sí, ahí no sé si notan, por ahí, ¿verdad? Notan que hay como cierta división. Ahí estaban una especie como si fueran escalonados, como si fueran escaloncitos. Había una diferencia de nivel en esos pisos y lo llevamos justamente a la evaluación para que se corrigiera esa parte. Esa escuela terminó siendo intervenida por el Estado. Los incendios, sí, las escuelas incendian. Tenemos cocina, tenemos vehículos en los parqueos, tenemos materiales orgánicos, tiene mucha papelería, hay mucha saturación de cables eléctricos, ¿bien? Me refiero a las conexiones de computadoras, las conexiones que generalmente están detrás de los escritorios, pues generalmente esos son puntos donde un riesgo físico como el incendio puede crearse y puede sencillamente desarrollarse. Esas fotos que ven no es de un incendio real, fue un simulacro que hicimos allá en Santiago, en Navarrete, y tomamos la foto solamente para ilustrar. Bien, pero sí, en los centros educativos hay mucho material inflamable y si vamos a las estadísticas, sí ha habido muchos incendios escolares. Otro de los riesgos físicos, las lesiones por manipulación y carga de objetos. Hemos visto profesores salir con una cantidad de materiales en sus manos y sin pedir ayuda o sin poder decir, me llevo este paquetito ahora y me llevo el otro paquetito después. Y bueno, no hay foto de esto, pero sí hemos tenido que orientar a los docentes para que manipulen mejor los materiales cuando van a trasladarlo de un lugar para otro. Bien, y el efecto de esto son lesiones musculoesqueléticas. Recuerdo un centro donde tuvieron que darle licencia a una profesora porque intentó mover el escritorio. O sea, intentó mover el escritorio de un lado hacia otro para hacer una especie de dinámica con los chicos que tenía en el salón. No pidió ayuda y ella intentó levantarlo ella y ya ustedes saben cuál fue el efecto. Y bueno, condiciones ambientales extremas. No sé cómo se están haciendo ahora, pero todos pasamos por colegios, pasamos por escuelas. Generalmente las escuelas nuestras no tienen mucha ventilación automática, ¿entiendes? No todas tienen abanicos. Y con estos calores extremos que están haciendo, en esta semana llegamos a una sensación térmica en Santo Domingo de 45 grados. O sea,
que de eso dentro de un salón escolar, de un salón de clases, junto con el afán de los chicos y espérate, y ahora vamos a la tarea, y esto debe ser un poquito incómodo. Yo espero que alguien me alimente, me retroalimente con relación a qué se está haciendo para minimizar ese efecto, que yo sé que lo han tomado en cuenta, porque yo inclusive visitamos San Juan de la Maguana hace unos años, antes de la pandemia, y nos asombramos. Había un centro educativo, no un politécnico, un centro educativo normal que tenía abanicos de techo. O sea, se estaba ya empezando a trabajar el tema y yo entiendo que hay una continuidad de esas cosas y creo que por ahí podemos ir mejorando bastante si no se está haciendo. Bien, y entremos a un riesgo que generalmente es el más tocado cuando uno le conversa o le pregunta a una persona sobre los riesgos en los centros educativos. ¡Ay! El estrés. Muchachos, esos riesgos. Yo llego a mi casa desbaratada, yo llego a mi casa cansada, ese ajetreo. Y ojo con esto, podemos confirmar que los docentes, en este caso, los docentes, cuando salen del centro, se llevan trabajo para su casa. Tienen que hacer el plan de educación, tienen que trabajar las calificaciones, tienen que hacer un sinnúmero de cosas que no le da el tiempo dentro del centro y se lo llevan para su casa. O sea, que aparte de la saturación que han tenido del trabajo del día a día, tienen que adelantar algunas cosas también en sus casas. Bien, entonces vamos a ver algunos de estos elementos de los riesgos psicosociales. Y empecemos con el estrés laboral. Ya empecé a ilustrar bastante. Quienes somos o quienes hemos sido docentes públicos, pues entendemos que eso es el día a día prácticamente. Hay que saber manejar esas situaciones. Hay que saber manejar cómo nosotros, después de llegar del trabajo, tratar de desconectarnos un poco, tratar de desintoxicarnos. Técnicas hay de más. No voy a mandar a meditación, no voy a mandar a técnicas de mindfulness, no voy a mandar a cosas así. Pero usted llega a su casa, se relaja, suelta un poco lo que trajo para trabajar, ¿verdad? Un baño, ¿verdad? Conversar con la familia, tal vez sentarse un ratito en el patio, si tiene patio, o en el balcón, si tiene un balcón, conversar con los vecinos, o sea, desconectarse un poco del mundo escolar por un momentito si tiene que retomar el trabajo en la casa. Si no lo tiene que retomar, pues mucho mejor todavía. Tratar de dejar un poco al lado. Ahora, con esto, estamos conectados 24/7. En el área médica, por ejemplo, conozco un gerente que tiene un grupo de WhatsApp para cada uno de sus trabajos. Y cada vez que se arma un bochinche entre el fulanito y perencejo y sotanejo, empieza que fulano cambió el servicio y no me lo hizo. Y por ahí empiezan a mandarse cosas y no permite la desconexión. Entonces hay que tratar de desconectarse y tratar de vivir un poco la vida de hogar, tratar de buscar qué nos gusta dentro de nuestra misma casa, dentro del mismo hogar y disfrutar eso. Si usted tiene niños y le gusta compartir con ellos, comparta con ellos. Si usted tiene, no sé, algunos vecinos que juegan dominó, salga y juégase una manita de dominó. Y así otras cosas más que, bueno, no vamos a redundar. El dominicano tiene muchas cosas como de conectarse. Y estas palabras se las traje para que entendamos que el estrés laboral es tóxico. Karoshi. Karoshi es un término japonés que describe la muerte por exceso de trabajo, el suicidio por exceso de trabajo. No me gusta mencionar en este tipo de temas, no me gusta mencionar ejemplos, pero aquí ya vivimos dos. Vivimos dos. Y uno de los que todo el mundo vivió, inclusive esa persona grabó y dijo, no tengo problemas, tengo un buen trabajo, tengo esto, no tengo enemigos, no tengo esto, pero estoy cansado. ¡Pum! Y resolvió. Espero que ojalá nadie se acuerde de eso para que
no herir a nadie que haya conocido a esa persona. No quiero ilustrar lugar ni nada de eso. Pero al final sí existe ese término y sí existe el suicidio por saturación laboral. Lo único malo es que aquí, bueno, malo es como quiera, pero aquí no funciona como Japón, porque lamentablemente el gobierno de Japón recompensa, o la empresa japonesa recompensa a la familia cuando ocurre esa situación por origen laboral. O sea, si se determina que hubo esa situación negativa por una situación laboral, pues la empresa está obligada a pagar el monto que ustedes ven en pantalla. Eso fue en el 2010, más o menos, 2016. Imagínense ahora, no sé si tendrán el mismo costo. Pero aquí ya estamos en eso. Aquí la tecnología, la pandemia nos dejó esa secuela, el teletrabajo, la tecnología, los celulares no nos están permitiendo desconexión laboral. Entonces hay que prestarle asunto. Y dentro de otra de las cosas que podemos enunciar en la gestión del riesgo psicosocial, pues ahí tienen todo un listado. Y hablamos ya del estrés laboral, la violencia laboral, sí existe la violencia laboral, el acoso laboral existe, ¿bien? Y bueno, hay varios casos judiciales sobre acosos laborales, y los conozco. Inseguridad contractual, síndrome de burnout, conflictos de familia-trabajo. Ese es el pan nuestro de cada día, porque tú traes trabajo para la casa y tú no estás prestando atención, mira la cena, ¿dónde está la cena? No importa si es varón o hembra. El caso es que ya hay quejas con relación a ese tema. Y bueno, por ahí hay más temas que son parte de los riesgos laborales, pero en este caso solamente traímos para mencionarles ese grupo. Aquí voy a hacer un pequeño aparte. Se supone que la conversación que tenemos o el monólogo que tengo es para resaltar los riesgos y tal vez dar algunas técnicas. Pero con esto de que la salud laboral, la salud mental está siendo afectada post pandemia, pues sencillamente nosotros vamos a dar algunos tips para tratar de vencer un poquito la parte de los riesgos psicosociales. Les decía a los chicos al inicio que hoy cerró el IDOPRIL, el Congreso Internacional y Nacional, séptimo Congreso Internacional y quinto Congreso Nacional sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, y se conversó bastante sobre la salud mental. Se conversó bastante. Y no quieran ustedes saber el efecto negativo en una empresa o en un centro educativo cuando hay la pérdida de un miembro de esa comunidad. Y si ese miembro era un líder en la comunidad, mucho peor todavía. Entonces, tenemos que como psicólogos, como personas también, aprender a identificar los signos y síntomas de cada uno de esos elementos que están listados ahí. Ver en qué momento están siendo tocados nuestros compañeros de trabajo y nosotros mismos, ¿por qué no? Para tratar de disminuir esa carga y tratar de por lo menos de, si es posible, conseguir ayuda. Es difícil para el criollo, para el dominicano, para el caribeño, para el latino, buscar ayuda psicológica. Pero eso no implica que usted esté fuera de sí, por no mencionar la palabra de 4 letras, ¿no? Entonces, ojo con esto. La ayuda, la terapia psicológica es para personas normales como usted y como yo. Porque la idea de la terapia psicológica es evitar que se llegue a, porque todo aquel que está sencillamente se lo entregan a un psiquiatra, no a un psicólogo. Entonces nosotros estamos para aplicar estrategias preventivas. Bien, ahí tenemos un pequeño procedimiento que quise ilustrarles de cómo tratar o cómo identificar, cómo lograr intervenir esta parte de
de los riesgos psicosociales. Aquí tengo que decir algo. Los psicólogos escolares, industriales y demás, que no somos clínicos, tenemos el problema de que cuando le decimos a las personas, al Lego, le decimos, ¿y qué tú estudiaste? Psicología industrial. Ay, tú eres psicólogo, mira, yo quiero que tú me hables, porque tengo un problema. Siempre pasa eso. Pero podemos ayudar, porque cuando la persona quiere, por lo menos tiene la confianza de expresarle algún problema, no lo detenga diciendo, no, espérate, yo no soy clínico, escúchelo. Déjame ver, dime, ¿qué te pasa? Esto y esto. Ah, bueno, no, mira, yo no te puedo ayudar ahí, pero déjame sugerirte a dónde ir para que te traten eso. Entonces, pasamos al paso de identificación del problema. Ah, mira, yo necesito un psicólogo infantil. ¿Por qué? Un psicólogo clínico con especialidad en infantil. ¿Por qué? Porque el problema que me planteó fulano viene, entiendo yo, que sale del niño. Sale de su hijo, entonces, o el problema lo tiene el niño. Entonces, mira, un psicólogo de pareja. Bien, entonces podemos nosotros identificar el problema y podemos enviar a esa persona a tiempo. A tiempo. Bueno, la parte de la evaluación, vamos a hablar ya de los escenarios. Cuando logremos ver algún comportamiento errado, cuando logremos ver algún tipo de comportamiento fuera de sí, no acostumbrado, ojo con esto, hay que ponerle mucha atención. Personas que son logorreicas y que de repente ¡prup!, se trancan. O que personas que no hablan mucho y de repente ustedes lo ven intentando llamar la atención o conversando mucho. O sea, no soy psicólogo clínico, pero más o menos conocemos algunos de estos signos, ¿verdad? Ya los síntomas son otros. Bien, la prevención. En el punto de la prevención, a los escolares yo les sugiero generalmente que traten de hacer reuniones. En el socorrismo le llamábamos debriefing. Un debriefing es cuando un socorrista se ve sometido a una situación extrema, digamos, fue y rescató a una persona en un río, o fue a una intervención de un incendio, tuvo una persona en sus manos y tal vez la persona no se quedó en este mundo. O sea, cuando pasaron esas situaciones o pasan esas situaciones extremas, generalmente a ese equipo de socorristas, de rescatistas, se le debe sentar, no sé si lo hacen todos, pero se le sienta en una mesa donde empezamos a expresar qué sintieron, qué se siente, cómo se sienten, que tratar de que expresen ese sentimiento de frustración o esa tensión que tuvieron en el momento vivido. Entonces, eso es una parte de la prevención, quitar un poco esa carga y que la persona exprese lo que justamente ha sentido. Bueno, la intervención ya, ahí tenemos que sugerir a un profesional y el monitoreo pues lo hace el mismo profesional de la salud mental, en este caso un psicólogo clínico. Bien. El bullying es algo que, bueno, me dice un amigo antes que en nuestro tiempo el bullying no existía. Si alguien te relajaba, no importa que fuera grande o chiquito, tú tenías que resolver. Hoy en día, pues sencillamente estos problemas se tratan de otra manera. Hay que tratar de orientar a nuestros hijos, hay que aprender a comunicarse con los hijos, hay que aprender a hacer que los chicos se comuniquen siempre que regresen. ¿Cómo te fue? Dime qué estudiaste, dime qué aprendiste, dime qué hubo en la escuela, coméntame, para uno poder entender y poder ver tal vez algún cambio que haya. Bien, porque tanto puede ser el mío, el malo, como la víctima. Entonces, ojo con esto, tenemos que estar pendientes. Eso a nivel de hogar. Ahora, a nivel escolar, tenemos que estar bien pendientes de los grupos. Generalmente quienes hacen el bullying no trabajan solos. Y hay una técnica que funciona, es tratar de conseguir a un chivo expiatorio, tratar de conseguir a alguien que siempre le mantenga a usted enterado de qué pasa en el aula y que no lo haga delante de todos. Claro está, usted viene y ese niño, usted conversa con él sin que él sepa que está informando y usted va sacando la información porque este habla más que los demás. Bien,
Entonces hay que tratar de identificar a esa persona o ese niño para usted poder identificar ese tipo de actividades. Y bueno, para mí el bullying es igual que violencia, va de la mano prácticamente. Lo único que aquella tal vez es mental y la otra es física. Bien, pero la violencia llega a un punto, principalmente en nuestro país, donde, bueno, ya no existen ese tipo de situaciones tan graves. Llegará un momento a crecer, pero que en los barrios estaban empezando a hacer ciertas, bueno, no quiero decir el nombre, pero ciertos grupos donde tenían entonces conflictos entre zonas, ¿no? Y no importa la edad de los chicos, los reclutaban y bueno, y ese conflicto empezó inclusive a entrar al hogar. Gracias a Dios que en nuestro país tenemos una policía escolar que vigila un poquito esto y trata de que pase lo menos posible. No es que no pasa, pero pasa lo menos posible. ¿De acuerdo? El dominicano sabe a qué me estoy refiriendo. Riesgos químicos. Esa foto fue de un centro. Bueno, no sé si logran ver que la hice yo, estoy justamente de frente al cristal. Y me gustó. Pues, es un politécnico y cuando fuimos a los laboratorios, todos los los laboratorios estaban señalizados. Todos los lugares donde habían químicos estaban debidamente señalizados y estaban bien organizados. Cada una de las sustancias que estaban ahí, más adelante, no tengo la foto aquí, pero más adelante al lado del estante había una tabla con todas las fichas de primeros auxilios en el caso de si ocurría alguna situación con algún tipo de químico. Entonces, es un riesgo que está latente en politécnicos, en centros educativos donde haya laboratorios. Ojo con esto. Y hay que tratar de mantener cierta discreción con relación a los efectos de cada uno de esos químicos. Porque, bueno, los chicos inventan mucho. Y ya hemos tenido casos. El manejo de materiales de arte, el uso de pintura, pegamentos, se ha dado casos de intoxicaciones por el uso de ellos, algunos que tal vez lo han combinado con algo o ya estaban pasados cuando vinieron a abrirlo, pues hubo una reacción. Tengo casos, pero no quiero mencionarlo para no, ¿verdad?, no saturar mucho la presentación, pero sí, es un riesgo latente en nuestros centros escolares, tanto infantiles como centros escolares de secundaria. Y los riesgos biológicos. Los riesgos biológicos, bueno, ya no me gusta hablar de la pandemia, pero justamente tenemos el ejemplo claro ahí. Conversaba yo con uno de los chicos que me preguntaba, y aparte del COVID, ¿también hay algunos riesgos así? Yo decía, sí. Sí, por ejemplo, estuve en un centro educativo donde me senté a esperar mi reunión y en lo que estuve sentado en la recepción, 7 chicos fueron despachados, 5 de ellos por enfermedad y 2 de ellos por situaciones de caídas. Uno se cayó de la escalera, otro tropezó con otro amiguito y bueno, y sencillamente se les despachó para su casa. Pero dentro de los que estaban enfermos, entre comillas, ¿no?, habían 3 que tenían gripe. Entonces nos preguntamos, esos chicos llegaron al salón, ok, cuando salieron de su casa tal vez estaban sanos, ¿no? No habían demostrado tal vez el contagio, vamos a decirlo así. Pero cuando llegaron al salón, el profesor estaba protegido. O sea, hubo contacto con sus compañeros. El personal que los recibió en la puerta. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta que estamos constantemente expuestos a este tipo de agentes. Que aunque lo desconocemos, pues sencillamente está más latente que tal vez lo que hemos mencionado anteriormente. Y bueno, en el caso de las alergias, podemos mencionar los equipos químicos y las sustancias químicas que hemos visto anteriormente y algunas otras más que podemos enunciar
que se utilizan comúnmente en los centros educativos. Y los riesgos ergonómicos. Para esto les traje primero una definición de ergonomía. Una definición sencilla, no voy a irme muy lejos. Y justamente me permiten leer nuevamente. La ergonomía dice que es el estudio de la adaptación de las maquinarias, muebles y utensilios a las personas que los emplean habitualmente para lograr una mayor comodidad y eficacia. Entonces, tenemos una ciencia que se dedica al estudio de los mobiliarios que nosotros utilizamos. Por ejemplo, en el caso de la silla que nosotros tenemos ahora mismo y el mueble que estamos utilizando para poner la computadora. Una altura estándar que justamente habla de la posición en la cual tenemos que nosotros colocarnos para tener tal o cual contacto con lo que vamos a tener sobre la mesa. Una silla que nos permite recostar la ¿verdad? Y usted puede sentarse sin después tener ningún tipo de elección o sin ningún tipo de queja, ¿no? Entonces, dentro de estos riesgos, ya conociendo lo que es la ergonomía, vamos a tener que podemos tener un equipo que sea ergonómico, un equipo que sea el que de verdad necesitemos, como el caso, por ejemplo, de la silla que tengo ahora mismo. Sin embargo, puede ser que la mal utilicemos, que nos recostemos mucho, que sencillamente intentemos cruzar la pierna y no, ¿verdad? Nos coloquemos en una posición que no sea la adecuada para el uso de ese equipo. Entonces ahí no vale la pena. No vale la pena que nos den todas las herramientas, todos los utensilios ergonómicamente aceptables y que nosotros entonces lo maltratemos. Las posturas inadecuadas son una de las principales causas de lesiones musculoesqueléticas. Y ahora que tengo un mouse aquí, podemos hablar de la lesión del túnel carpiano, por ejemplo, a las personas que tienen, que usan mucho computador. Entonces, hay almohadillas especiales para usted usar. Si usted está todo el día con un mouse, pues usted puede buscar una almohadilla de estas que le coloca la mano en la posición que no va a ser lesionada para tratar de corregir la postura. Falta de descanso, justamente lo hablamos con la parte del estrés laboral. Trabajo, y al final no me tomo una siestecita, no hago un corte, me paro. Por ejemplo, voy a dar una estrategia que yo utilizo. Ahora mismo yo tengo mi computador conectado, ¿bien? Pero si estuviera en mi oficina, yo desconecto la laptop y empiezo a trabajar, ¿bien? Entonces, cada cierto tiempo yo me paro y hago un descanso, por ejemplo, de la vista. Hago esto, pam, 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 ¿verdad? Estoy mirando aquí y de repente pongo allá. A veces tengo una pantalla como la que tenemos aquí en el salón, una pantalla, y la conecto por HDMI para no mirar la computadora, sino tener la cabeza alta y poder digitar mirando así. Pero, ¿por qué la fuente? Estas máquinas generalmente duran 2 horas y media, 3 horas si la batería está buena. Entonces, ¿qué me dice? Cuando me dice, batería necesita carga o modo ahorro, está entrando en modo ahorro, yo sencillamente digo, es hora de hacer una pausa. Cierro mi laptop, conecto la fuente para que me vaya cargando la laptop, me paro, busco agua, voy al patio, hago, no sé, saludo, voy, bebo un café. O sea, hago una pausa de más o menos 5 a 10 minutos antes de volverme a sentar en la máquina. ¿Cuándo? Claro está, ya pasaron 2 o 3 horas de trabajo y uno generalmente trabaja 6 o 8 horas. Entonces, ya cuando viene la hora de retirada, pues ya no tengo que tal vez hacer otra pausa más. En el caso mío, que mi horario no era, soy independiente y tengo un horario más o menos un poquito informal, por decirlo así. Entonces, hay que establecer esas pausas activas. Esos descansos activos hay que establecerlos. A los 90 minutos nuestro cerebro se embota. Por más que usted lea, no va a poder retener. Sencillamente hace la pausa,
se pone de pie, bebe agua, va al café, no se comenta con alguien, hace algo que tenga pendiente, prepara un desayuno, una merienda, ¿bien? Y luego entonces se sienta nuevamente a trabajar. En una de las oficinas que tenemos como cliente, yo le sugerí al dueño de que separara el café y el agua del área donde estaban trabajando 15 colaboradores. Un salón amplio, y habían 15 stands y ahí trabajaban los colaboradores, y el café y el agua estaban en el centro. O sea, ellos se paraban y no se movían ni siquiera 2 metros por la distribución que había en el salón. Le dije, no, saca el agua y saca el café del salón. Cuestión de que cuando ellos tengan que ripostar agua, se paren y tengan que caminar por lo menos un trecho más largo. Que el tiempo de producción, sí, pero cuando, tú vas a ver que cuando ellos vuelvan y se sienten, van a estar más productivos. Otra cosa es que fulano se quede comentando el café con otro, claro está. Pero si va a la distancia que se le colocó y busca el café y se sienta nuevamente, pues ya por lo menos su cuerpo ha cambiado de posición y ya tiene un nuevo brío. Bien. Y ya para casi finalizar, algunos riesgos. Estos riesgos entran dentro de violencia, por ejemplo, en el caso del acceso no autorizado de personas a centros educativos. Esto ha sido un azote durante un tiempo. No sé si todavía existen algunos robos en centros educativos, pero sí he conocido algunas noticias de centros educativos que han sido invadidos prácticamente por algunos grupos de chicos para trifulcas o algunos facinerosos para intentar llevarse algún equipo del centro educativo. Entonces, esto es un riesgo que está latente y que no quita que pase durante la docencia o durante esté el personal laborando. Y los desastres naturales, esto ya está de más conversarlo, porque cuando hay un sismo, todos sentimos, o por lo menos la zona, no solamente el centro educativo recibe o tiene el sismo. Cuando hay inundaciones, pues sencillamente también los efectos de esa inundación pues afectan la docencia, tal vez no afecten un centro, porque, bueno, al menos que sea una inundación ahí, ¿verdad?, local, pero los centros no están colocados, hasta donde yo sé, no están colocados en los caudales de los ríos. Entonces, pero sí, por lo menos se corta el acceso y afecta un poquito la parte de la docencia y la llegada también del personal en el caso de. Y bueno, hay muchos centros que están ubicados en zonas vulnerables. Lo único, aunque el centro no esté vulnerable, pero la zona sí es vulnerable y ahí tenemos muchas afectaciones. Y ya para finalizar, previo a la finalización, esta lámina se la traigo desde hoy a las 3 de la tarde. Esto que ven aquí arriba, allá arriba, a ver, así, ahí arriba, ese era el huracán, a ver, ahí, sí, ese era el huracán Elena. Por aquí está Isaac, el huracán que está aquí arriba, a ver, ahí lo ubico, perfecto, ahí arriba está Isaac, y por aquí está una onda tropical que nos estaba afectando, nos va a afectar, pero no, posiblemente no, esa va a subir. Pero esta que está aquí en el mapa, a ver, allá, ahí, exacto. Estos aguaceros de hoy fue toda esa nube que pasó el día de hoy. Entonces, estos de los desastres naturales es el día a día de nosotros. Ya lo veremos más acabado cuando hablemos en el módulo de gestión de emergencias y desastres, ¿de acuerdo? Pero les quería traer esa actualidad del clima hoy. Ya el huracán Elena, que por cierto rompió récord, en 12 horas pasó de categoría 1 a categoría 4 y entró por Florida ya y se está degradando. Fue corta su vida, pero su azote ha sido bastante fuerte. Esperemos ya los resultados, ojalá no hayan pérdidas de vida. Y bueno, y por ahí vienen algunas ondas tropicales que ya lo veremos más adelante. Y quise cerrar esto con la mención, porque no es que vamos a conversar sobre este documento, pero sí existe un documento
que nos colabora en el levantamiento de los riesgos de los centros escolares. Ese es el Índice de Seguridad Escolar, ISE. Bien, se les voy a facilitar para que lo tengan disponible y lo pueden utilizar como referencia inclusive para sus monografías, como van a trabajar el tema de desastres. Bien, pues lo pueden utilizar. En este caso, coloqué esta lámina justamente porque es una lámina que tanto puede trabajarse con un desastre como con el tema de seguridad y salud ocupacional. Primero, para levantar los riesgos hay que ver el entorno del local educativo, los riesgos sociales de la educación, de la institución educativa, los elementos estructurales del local, los elementos no estructurales y los elementos funcionales. Cada uno de estos ítems tiene una definición dentro del material que le vamos a facilitar para que ustedes se puedan ilustrar un poquito más, porque ya esto sí es un poquito más largo y tendido. Bien, bueno, pues muchas gracias. Estuvo con ustedes. Fue un poco corta la charla de hoy, pero fue un placer estar aquí en el Salón de Audiovisual de la Universidad OIM. Buenas tardes.